Saludos, mis amigos y hermanos. El estar resentido con Dios es algo más común de lo que creemos. Hay padres de familia que cuando desean ser padres primerizos, ven con un entusiasmo tremendo, ¿no?, el embarazo, y de repente, por algún motivo, ella tiene que abortar, o el niño o niña salen con alguna enfermedad, ¿no?, ya sea el síndrome de Down o también cáncer a la sangre, bueno, diversas cosas, ¿no? He escuchado de madres decir: yo no perdono a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y la verdad, yo no tengo ninguna explicación, solamente descansar en la soberanía de Dios. Una madre, su hija sale al colegio y de repente alguna persona la atropella y su hija muere. Cuando era una hija modelo, una hija incomportada, muy inteligente, y hoy en el colegio tenía un buen futuro. Y de repente alguien la atropella. Dice: ¿por qué, Dios? ¿Por qué dejaste que eso pase? Y hay el resentimiento. Yo no perdono a Dios. A pesar de que no lo dicen de esa manera, pero sin embargo, cada vez que se refieren a Dios, se refieren con resentimiento, con amargura de corazón. ¿Qué es entonces lo que debemos creer? ¿Tenemos derecho a estar resentidos con nuestro Dios? ¿Con nuestro Creador? Sí, en la escuela y en el colegio fuimos buenos alumnos. En la universidad fuimos buenos alumnos. Pero de repente los más vagos son los que progresan. De repente vemos que personas que casi, a pesar de que se graduaron, parecen iletradas, son los que llegan a puestos y se enriquecen tan rápido. En cambio nosotros, que nos hemos esforzado, no progresamos de esa manera. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios a él sí, a ella sí y a mí no? ¿Por qué yo no, Señor? Y salen tales comentarios: estar resentidos con Dios. Yo no perdono a Dios. ¿Tenemos derecho? En primer lugar, cuando se trata de un niño, de un hijo o una hija, ¿no?, debemos recordar que Dios es soberano y que así no lo entendamos, Él tiene sus propósitos. Él permite cosas que no entendemos y que solamente las podremos entender cuando estemos en su presencia. Cosas inexplicables. Pastor, hay cosas que los pastores no podemos explicar. Solo confiar en la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Sí. Le dije a una madre: mira, antes que el niño naciese, antes que el niño sea tu hijo o la niña sea tu hija, antes de eso, Dios ya lo tenía en sus manos. Antes de nosotros ser padres, Dios ya era creador. Y ese niño, esa niña, ten la seguridad que Dios lo ama o lo ama más de lo que nosotros podamos amar. Comprendamos una cosa: Dios no hace nada por gusto. Dios es bueno.
e infinitamente misericordioso. Y si una niña muere recién nacida o a los pocos años, tengamos la seguridad que Dios ama a esa niña. Y a pesar de no entender sus propósitos, Él lo tiene. Él lo tiene. Y su propósito siempre es por amor. Pastor, pero sí, por amor. Antes de que usted sea madre o padre, Dios era creador. Y a ese niño que creó en su vientre, ese niño, Dios lo ama más de lo que usted puede amar. Y Dios tiene sus propósitos, ¿no? Dios tiene a ese niño, a esa niña en su presencia. Dios sabe por qué. Y ahí debe descansar nuestra fe. Dios es soberano y tenemos que confiar en que su soberanía, Él hizo lo mejor. Lo entendamos o no, Él hizo lo mejor. Sé que no es fácil confesar eso, pero cuando descansamos en la soberanía de Dios, en saber que el Señor es bueno y el único bueno, y aunque yo no entienda por qué se llevó a mi hijo o a mi hija, aunque yo no le entienda por qué se llevó a tal persona, si era buena, ¿por qué Dios deja que los malos sigan viviendo y los buenos en cambio se los lleva? No, bueno, Dios tiene sus propósitos. Y pase lo que pase, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En el Salmo 50, quiero leerles los versos 10 al 12. Salmo 50, versos 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo es de Dios, todo es de Dios, y todo le sirve a Dios. Sí, a sus propósitos. Sí, Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y en eso debemos confiar. Que el amor de Dios, no logramos entender toda la magnitud que significa el amor de Dios. Es tan grande. Y si usted y yo tratamos de entender a Dios, es imposible. Es imposible que podamos entender a Dios y a sus propósitos. A veces cuando estamos orando, le decimos, Señor, le pedimos algo y le sugerimos, Dios, hazlo de esta manera. No, como que estamos diciéndole a Dios, Señor, hazlo así. Cuando nuestra oración debe ser simplemente, Señor, yo te lo pido. Y tú sabes cómo lo haces. Pero yo no tengo por qué ordenarle a Dios que lo haga así, porque Él es soberano. Él es todopoderoso. Y, entre comillas, las desgracias que nos ocurren están en las manos de Dios, bajo el control de Dios. Y si nos ocurren, es porque Dios lo permite. Y si sé que Dios me ama, bueno, confío en Él. Aunque no lo entienda, confío en Él. Un hombre que perdió a sus hijos, vaya que amaba a sus hijos. Todos los días se acercaba a Dios y ofrecía ofrenda a Dios por sus hijos. ¿Cómo amaba este hombre a sus hijos? Pero los perdió. Y veamos la reacción de este hombre
ante tan grande pérdida. Vamos al capítulo 1 del libro de Job. Job, capítulo 1. Voy a leer los versos 20 al 22. Job 1, versos 20 a 22. Dice así la santa palabra del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense, lo que había ocurrido lo encontramos en capítulo 1, verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Job seguramente sintió el dolor, ese dolor desgarrador. Él pedía todos los días por sus hijos: Señor, guárdalos. Señor, protégelos. Señor, están en tus manos. Todos los días pedía Job por sus hijos. Sin embargo, cuando recibe la noticia de la muerte de sus hijos, dice que se rasuró la cabeza con una señal de reverencia, se postró en tierra y adoró. Adoró a Dios. Lo adoró. No se puso a reclamarle a Dios. No, lo adoró. Y dice una de las frases más lindas de la Biblia: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que en todo lo que estaba sucediendo, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Dios no señaló ni culpó a Dios. Simplemente Job creyó en su corazón: el Señor tiene sus propósitos. Descansó en la soberanía de Dios. Descansó en el amor de Dios, porque eran sus convicciones que todo lo que ocurría estaba en manos de Dios, y todo lo que pasaba era bajo el amor de Dios. Sí, cuesta entender, porque aparentemente eran jóvenes de familia, se reunían entre ellos, se reunían entre hermanos, se reunían, y de repente mueren. Viene un viento recio y la casa cae sobre ellos y mueren. Era evidente que Dios tenía que ver allí. Era evidente eso. Y Job sintió esa pérdida, sintió ese dolor. Y lo que hizo fue postrarse y adorar. Señor, son tus propósitos. Señor, tú sabes lo que haces. No se resintió con Dios. No puso en su corazón: yo no perdono a Dios. No. Amigos que han sufrido una pérdida así, un hijo, una hija, cuesta, ¿verdad? Sí, no me pasó a mí, no me ha pasado a mí, pero el dolor debe ser horrible, ¿verdad? Debe serlo, como lo pasó a Job. Pero Job descansó en el amor de Dios. Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces, Señor. Por tanto, te adoro,
te alabo, te bendigo. Y Señor, me postro ante ti. Y eso fue lo que Job hizo. Reconcíliese con Dios. Reconcíliese con el Señor. Sí, sí. Pídale perdón por sentir ese resentimiento, ese coraje que sintió contra Dios cuando sufrió esa pérdida. Y confíe que los propósitos de Dios son claros y son siempre para bien. Quizás el niño o la niña no hubiese tenido un buen futuro. ¿Quién sabe? Solo Dios, solo Dios. Y por eso Dios actuó. Dios no tiene que darle explicaciones. Dios no tiene que darle explicaciones. No tiene que hacerlo. Él nos dice que confiemos en Él. Y fue lo que Job hizo. Fue lo que Job hizo. Y no señaló a Dios como que sus propósitos no eran buenos. Todo lo contrario, confía en el Señor. Así que mis amigos y hermanos, no diga usted que yo no perdono a Dios, sino todo lo contrario. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios lo bendiga, mis amigos y hermanos. Amén.